Un director racista abofetea a un adolescente negro en un avión, pero apenas unos segundos después, un anciano se pone de pie y lo cambia todo. El sonido seco resonó. El golpe de una mano contra un rostro, fuerte y agudo, con la misma intensidad que el choque seco y hueco que reverberó por toda la aeronave que volaba a 11.000 metros de altura. Marcus Williams, un adolescente negro de 16 años e hijo del administrador de la FAA, recibió una bofetada directa en la cara de parte de un hombre blanco de mediana edad, Warren Caldwell, justo en medio de la abarrotada cabina de pasajeros. La cabeza del chico se giró bruscamente por la fuerza del golpe. Su mejilla izquierda se volvió roja como el fuego, y sus ojos se abrieron de par en par por el shock y la humillación. Uno por uno, los ojos y las cabezas se giraron hacia la fila 16, donde acababa de comenzar la pesadilla. Los 237 pasajeros guardaban silencio. Ninguno se atrevía a decir una palabra. Warren Caldwell, con el rostro rojo como el vino, se erguía sobre Marcus, con el dedo índice tembloroso apuntándole directamente, aún lleno de furia. Te dije que supieras cuál es tu lugar, muchacho. Las palabras racistas flotaban en el aire, como humo venenoso que se extendía rápidamente por la cabina. Las personas a su alrededor, en su mayoría blancas, algunas de color, se quedaron congeladas como figuras de cera. Algunos teléfonos se alzaron, pero nadie se atrevía a intervenir. Las azafatas aún estaban lejos, sin poder llegar a tiempo a la escena. Marcus no dijo nada. No lloró, no gritó, no se defendió. Solo se quedó sentado, con la dignidad silenciosa de quien ya ha vivido demasiadas situaciones como esta. Pero no aquí. No en este avión sellado, a más de 10.000 metros de altura, donde cada mirada se sentía como una hoja afilada. La atmósfera estaba tensa, como una cuerda estirada al máximo, esperando apenas un toque para romperse. Y entonces, desde la fila 23, un anciano se levantó lentamente. No tenía prisa, no gritaba, no corría hacia la escena con pánico. Simplemente se puso de pie, pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Su cabello era canoso, su rostro curtido por la vida, y sus ojos profundos, llenos de una tristeza callada. No era alto, pero se mantenía firme, como un roble antiguo. Un hombre que uno pasaría por alto cientos de veces en la vida sin prestarle atención, pero que ese día nadie podía dejar de mirar. La voz de una azafata se oyó desde atrás. Señor, por favor, permanezca sentado. Los pasajeros deben permanecer en sus asientos mientras el avión está. Pero el hombre la interrumpió con una voz que no era fuerte, pero resonaba como una campana en la noche. No puedo hacer eso. No esta vez. Nadie sabía quién era. Nadie entendía lo que estaba a punto de hacer. Pero en ese momento, toda la cabina parecía convertirse en un escenario donde la historia, la memoria y la justicia estaban a punto de encontrarse. Cientos de ojos se volvieron hacia él, hacia Marcus, y hacia el hombre que acababa de abofetear a un niño en el cielo. Nadie podría haber adivinado que los siguientes 17 minutos cambiarían para siempre el destino de tres personas: Marcus, Caldwell y el desconocido que se había puesto de pie. Mientras el anciano avanzaba, todas las miradas estaban puestas en él. Pero en medio de la cabina, Marcus seguía sentado, con la espalda recta, los ojos clavados en el suelo, las manos aferradas con fuerza a las rodillas. Ni una sola lágrima, ni una palabra de queja, solo un silencio frío, el de alguien demasiado acostumbrado a la injusticia, pero que aún así le dolía como si fuera la primera vez. Marcus Williams, de 16 años, estudiante de último año de secundaria, era el único hijo de Charles Williams, el administrador de la FAA. Para el público, Charles Williams era la figura ideal, digno, decisivo y con visión de futuro. Pero para Marcus, él era un padre tan estricto que rozaba lo frío, siempre exigiendo perfección absoluta, siempre tratando la excelencia no como algo digno de elogio, sino como una obligación. Desde la infancia, Marcus había vivido entre dos mundos opuestos. Uno era el resplandor de la poderosa posición de su padre, donde los blancos sonreían e intercambiaban cortesías, pero siempre con una mirada controladora. El otro era la comunidad negra, donde cada pequeño logro debía ganarse con el doble de esfuerzo. Era el niño que siempre tenía que andar con cuidado, hablar lo justo, sonreír lo suficiente, porque un solo error podía hacer que todo se desmoronara. El Decatlón Nacional de Ciencias de este año no era solo una prueba. Era una oportunidad, un boleto para demostrarle a su padre que no necesito seguir tus pasos, que aún puedo crear mi propia cima,
a través de la ciencia, de la inteligencia, de mí mismo. El tema que eligió fue las ondas gravitacionales, producidas por la colisión de un par de agujeros negros, un campo de la astrofísica moderna muy por encima de su edad. Marcus no solo era bueno, era excepcional. Pero esa excepcionalidad siempre venía acompañada de un trasfondo no dicho. ¡Oh, impresionante! Para un chico negro. Volvamos a Warren Caldwell, el hombre que abofeteó a Marcus en la cabina. Su rostro ahora estaba endurecido, dividido entre la ira, el miedo y el orgullo herido. No era un matón desempleado ni un bruto sin educación. Al contrario, Caldwell era un ejecutivo senior en una corporación financiera global, acostumbrado a viajar en clase ejecutiva, a ser priorizado y atendido. Vivía en una burbuja donde su voz importaba, su mirada tenía poder, y el orden social debía protegerse de personas como Marcus, chicos a los que creía que se les daban demasiados privilegios por culpa de la corrección política. Estaba acostumbrado a sonreírles a los negros en conferencias, pero nunca a permitirles sentarse en su misma mesa. Para Caldwell, Marcus representaba un cambio que no podía controlar. Esos chicos negros con sudaderas que hablaban como profesores de Harvard, esas chicas de cabello castaño leyendo Dune, que se atrevían a reírse de sus palabras cortantes. La bofetada que le dio a Marcus, con toda su agresión y humillación, no fue solo por un codo accidental. Fue la acción de alguien intentando aferrarse a un mundo viejo que ya se estaba resquebrajando. Y en medio de todo, Marcus, con su mochila negra y su sudadera gris sencilla, con la mejilla izquierda aún ardiendo, cargaba no solo una herida física, sino un dolor más profundo y más difícil de sanar. El saber que no importa quién seas, no importa que tu padre controle los cielos, siempre habrá personas que piensen que no perteneces aquí, y siempre habrá personas dispuestas a levantar la mano y golpearte delante de cientos. En los próximos 17 minutos, tendría que decidir, guardar silencio o alzarse. ¿Y quién era ese anciano que acababa de dar un paso al frente, como una figura del pasado? ¿Y por qué miraba a Marcus como si supiera exactamente lo que estaba haciendo? Afuera el cielo seguía azul, pero dentro de la cabina una tormenta de emociones estaba a punto de estallar. Marcus aún recordaba vívidamente el momento. 6 horas atrás, justo en la puerta C-42 del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, cuando su padre le apretó el hombro con fuerza por tercera vez consecutiva, preguntándole, ¿estás seguro de que respaldaste todos tus archivos? ¿En el USB, en la nube, enviados al profesor Díaz? La pregunta no era por desconfianza, sino una expresión familiar de la ansiedad silenciosa que su padre, Charles Williams, el administrador de la FAA, siempre ocultaba bajo su exterior frío y severo. Debajo de su traje perfectamente entallado, debajo de la voz clara y precisa de alguien que alguna vez supervisó todo el sistema de control del tráfico aéreo de EEU, había un padre que aún aprendía a expresar amor a través de listas de verificación, recordatorios y leves asentimientos. Marcus sonrió suavemente al responder. He revisado todo, papá. 3 veces. Su padre suspiró, colocando una mano sobre el hombro de su hijo, su mirada suavizándose por un breve instante. Sabes que estoy orgulloso de ti, ¿verdad? No solo por la competencia, sino porque te has mantenido firme, aunque ella ya no esté aquí. Ese era el vacío que Marcus no podía poner en palabras. Su madre, profesora de literatura comparada, se había ido de Atlanta casi un año atrás para un viaje de investigación a corto plazo en París, pero ese viaje nunca terminó, y ella nunca regresó. En las cenas donde eran solo los dos, el silencio colgaba espeso como la niebla. Sure, here's the Spanish translation of the text. Su padre trabajaba hasta tarde en la noche. Marcus cocinaba para sí mismo, estudiaba por su cuenta, llenando los espacios vacíos de la casa y de su corazón. Así que cuando Marcus entró en la sala de embarque, no solo llevaba su mochila con una laptop, una presentación de proyecto y el emblema del equipo nacional. También cargaba con las expectativas silenciosas de su padre, el vacío por la ausencia de su madre y el peso de ser un adolescente negro entrando en un espacio donde sabía que lo mirarían de forma distinta, desde cada mirada hasta cada respiro. Mientras tanto, en otra parte del aeropuerto, Warren Caldwell atendía una llamada. La reunión con el comité de supervisión comenzará en cuanto aterrice. Quiero cada presentación perfectamente alineada, sí, cada diapositiva, y corten la parte sobre diversidad. A nadie le importa ya ese tipo de cosas. Su voz era cortante,
fría y autoritaria. El tipo de tono que alguien que se ha acostumbrado a controlar a los demás sin alzar la voz puede usar. Warren era el tipo de hombre que podía silenciar una sala con una sola mirada. Alguien a quien el Departamento de Recursos Humanos temía más que a la junta directiva. Pero lo que más odiaba era el cambio. Creía que cada programa de apoyo a minorías, cada beca por igualdad, cada política progresista, no eran más que formas para que personas no merecedoras ocuparan su asiento. Y ese día no tenía idea de que ese vuelo, ese mismo asiento que ocuparía, lo enfrentaría cara a cara con el miedo que siempre había intentado evitar. Una nueva generación estaba creciendo, inteligente, fuerte y distinta a él. Unos minutos después, Marcus pasó el control de boletos. Delante de él había un pasillo estrecho que conducía al cuerpo del avión, largo, curvo, como un túnel hacia un mundo cerrado. No sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje no solo a través de la distancia, sino también a través de la naturaleza humana. Un viaje que pondría a prueba la calma que había aprendido a mantener para sobrevivir. Un viaje que llevaría al límite las lecciones, las palabras que su padre le había enseñado, los años de resistencia y esfuerzo. La puerta de la cabina se abrió. Marcus Williams, un estudiante negro de 16 años, con una sudadera con capucha, cargando el sueño de alcanzar las estrellas, subió al avión. Dentro, Warren Caldwell estaba sentado en el asiento 16C, con la cabeza inclinada sobre la pantalla de su tablet, sin haber levantado aún la mirada. Pero la colisión entre dos mundos, dos ideologías, dos símbolos, ya había comenzado. Cuando Marcus cruzó el umbral hacia la cabina, rozó ligeramente por accidente el hombro de un hombre que estaba frente a él, revisando su pase de abordar. El hombre vestía un traje gris claro costoso, un reluciente reloj suizo en la muñeca, y unos ojos fríos como el acero inoxidable. Warren Caldwell se dio la vuelta, con una mirada escrutadora que recorrió desde las simples zapatillas hasta la pesada mochila, subiendo por la sudadera gris, con capucha, hasta los rasgos claramente africanos del joven. «Cuidado, chico», dijo con una voz aguda, cargada de una sonrisa burlona y sugestiva. «¿Primera vez que vuelas?» Marcus reconoció esa voz. No era la voz de una persona en particular, sino el tono, la condescendencia disfrazada de cortesía, la misma que había escuchado durante años en las escuelas privadas de élite. La forma en que los adultos lo llamaban joven, pero con la mirada decían, «Tú no perteneces aquí». Respiró hondo, entrando instintivamente en un reflejo aprendido desde pequeño. La voz de entrevista para Harvard. «No, señor. Solo perdí momentáneamente la concentración. Mis más sinceras disculpas por la molestia». Warren alzó una ceja sorprendido, levemente incómodo. No dijo nada más, solo asintió con indiferencia y se dio vuelta. Pero Marcus había notado el cambio sutil, el cambio en la mirada, esa expresión que le daban cuando se daban cuenta de que no actuaba como el estereotipo que tenían de él. En ese momento, Marcus sintió que se activaba por completo la coraza protectora que siempre debía llevar. El lenguaje pulido, la postura recta, la mirada segura. No para lucirse, sino para protegerse de los prejuicios silenciosos y venenosos. De las miradas, las risas, las miradas de reojo de quienes creían estar por encima de él en la sociedad. Recordó las palabras de su padre. «No tienes permitido equivocarte, Marcus. Otros pueden fallar, pero tú no. Como hombre negro, siempre debes ser preciso, desde las palabras que dices hasta cómo te sientas, hasta cada paso que das». Caldwell avanzó por la cabina, recibido por la sonrisa profesional de la azafata. «¿Te gustaría que lo adapte para una presentación, narración o algún otro formato?» No miró a nadie, solo asintió, como si estuviera entrando en su propia oficina privada. Marcus lo siguió detrás, con la mirada aguda pero el corazón pesado. No sabía que ese hombre, con una pregunta aparentemente inofensiva, pondría a prueba su paciencia, su dignidad y sus creencias más profundas de formas que nunca habría anticipado. Detrás de ellos, la fila 16 esperaba que los tres dieran un paso dentro de un juicio invisible. Marcus, Sophie y Warren Caldwell. En ese momento, tres generaciones, tres contextos sociales, tres perspectivas estaban a punto de chocar, no con armas ni puños, sino con miradas, palabras y actitudes, las armas más afiladas del mundo civilizado. Y Marcus, el chico con sudadera con capucha que llevaba el apellido Williams,
Había comenzado a enfrentar la primera fuerza en su viaje para definir su verdadero valor. La puerta de la cabina se cerró tras él. Se adentró en la fila central del avión como si estuviera entrando a un campo de batalla, donde cada pasajero era una pieza de la sociedad comprimida dentro de un tubo de acero que surcaba las nubes. Apareció la fila 16. El asiento del medio, el 16B, era el de Marcus. En el asiento junto a la ventana, el 16A, se sentaba una joven de su edad, con el cabello castaño cayendo suavemente sobre sus hombros, leyendo atentamente Dune. En el asiento del pasillo, el 16C, estaba nada menos que Warren Caldwell, el hombre del traje gris de antes, ahora absorto en su tablet, con el resplandor de la pantalla reflejándose en sus pómulos rígidos, como de acero. «Perdón, necesito pasar al del medio», dijo Marcus en voz baja, manteniendo la cortesía en cada sílaba. Caldwell alzó la vista. Un destello de reconocimiento cruzó por sus ojos, seguido de una emoción inconfundible. Decepción, tensión, desdén. Suspiró. El acto de levantarse para dejarle pasar pareció deliberadamente incómodo. Sus hombros se torcieron bruscamente, retrocediendo hacia el pasillo como si tuviera que sacrificar el mundo entero para hacerlo. Nadie habló, pero el desprecio que emanaba de su lenguaje corporal no necesitaba palabras. «Esperaba que te sentaras en otra sección», murmuró Caldwell, lo suficientemente alto como para que Marcus lo escuchara. Marcus no respondió, no reaccionó. Solo asintió levemente, como si estuviera demasiado familiarizado con ese tipo de interacción no dicha. El tipo de interacción que no tiene nombre, pero corta el alma como un cuchillo silencioso. Sophie, la chica en el asiento de la ventana, levantó la vista y se encontró con la mirada de Marcus. Sonrió con suavidad, con sinceridad, como tratando de romper el hielo que se había instalado en el aire. «Hola, soy Sophie. Estos asientos parecen hechos para gente de papel, no para humanos reales». Marcus soltó una leve risa. «Soy Marcus y estoy completamente de acuerdo». Esa breve conversación, fugaz pero cálida, fue la primera luz en el túnel de presión en el que Marcus acababa de entrar. Se sintió un poco menos pequeño, pero esa calidez no duró mucho. Caldwell volvió a su asiento, se sentó con un suspiro profundo, cargado, y de inmediato estiró la mano para reclamar la mayor parte del apoyabrazos compartido. Su mano era grande, fuerte, firme, no para apoyarse sino para dominar. Marcus instintivamente retiró su mano, como lo había hecho muchas veces antes. Pero entonces se detuvo. Las palabras de su padre resonaron en su mente. «Nunca te disculpes por estar donde perteneces. Y ese asiento lo pagaste como cualquier otro». Marcus volvió a colocar su codo, tocando suavemente el brazo de Caldwell, pero sin ceder. No se intercambiaron palabras. Pero la tensión era densa, como niebla antes de una tormenta. Mientras Sophie volvía a su libro, Marcus sacó rápidamente sus audífonos, con la intención de poner música para bloquear la atmósfera asfixiante. Pero justo al enchufar el cable, un leve empujón del codo de Caldwell desvió su mano. No fue un accidente. Fue a propósito. «Perdón», dijo Marcus automáticamente, como un reflejo de supervivencia. Caldwell no respondió, solo curvó ligeramente los labios, como si Marcus acabara de admitir algún error digno de lástima. Ese fue el primer paso en el juego del poder no dicho. Un juego que Marcus había jugado muchas veces en su vida. En aulas, en conferencias científicas, en los ascensores de hoteles de lujo. Un juego en el que personas como Caldwell siempre creen tener las reglas, hasta que el otro decide no jugar según ellas. En la cabina, los asistentes de vuelo comenzaron la demostración de seguridad. Todos parecían apenas prestar atención, pero Marcus, aunque fingía escuchar, sentía más que nunca la presencia de otro sonido. No un sonido, sino el susurro del prejuicio. El crujir de la paciencia y las respiraciones profundas de un chico que intentaba mantener la compostura entre miradas frías. El vuelo comenzó como cualquier otro, pero en la fila 16 despegó silenciosamente un vuelo interno, rumbo a la confrontación, a la afirmación de uno mismo, hacia cosas que ningún manual de instrucciones podría enseñar. Y a la derecha de Marcus, Warren Caldwell, con el rostro aún inexpresivo, había comenzado a observarlo más de cerca, como esperando que cometiera un error. Marcus sacó discretamente su teléfono y abrió su presentación para revisarla una vez más. Pero antes de llegar a la tercera línea, un pequeño trozo de papel doblado fue empujado hacia él desde la izquierda, de parte de Sophie. Decía: «El tipo a tu derecha parece el alma de todas las fiestas, ¿eh?
Marcus se rió por lo bajo, intentando contener el sonido. Sacó un bolígrafo y escribió debajo: una mezcla entre un villano de Bond y un profesor de ética. Sophie soltó una risita suave, alargando la mano. Intercambiaron bolígrafos, papeles y miradas. Cosas que, a los 16, a veces tienen más poder que cualquier smartphone. Unos asientos más allá, Caldwell echó un vistazo, entrecerrando los ojos. No dijo nada, pero la forma en que dejó de escribir, apoyó la mano en la frente y suspiró de forma deliberada. Fue un mensaje claro. No me gusta lo que está pasando a mi lado. Pero Marcus no se detuvo. Sophie inclinó la cabeza hacia él, preguntando en voz baja: ¿qué haces en Los Ángeles? El Decatlón Nacional de Ciencia, Astrofísica, Ondas Gravitacionales de Agujeros Negros Binarios. Los ojos de Sophie se iluminaron. Wow, apenas pasé física. Y eso igual suena alucinante. ¿Y tú? Voy a visitar a mi mamá. Mis padres están divorciados y soy la pelota de ping-pong entre Atlanta y Los Ángeles cada verano. Marcus asintió, comprendiendo. Dos chicos de dos mundos distintos, intentando reescribir su lugar entre las líneas enredadas de la familia, la sociedad y el crecer. Caldwell alcanzó sus audífonos, pero en lugar de ponérselos miró fijamente a Marcus. Luego se volvió hacia Sophie, frunciendo los labios y preguntó: ¿piensan hablar durante todo el vuelo? La pregunta fue como un balde de agua fría. Sophie lo miró, esbozando una leve sonrisa. Bajaremos la voz si le molesta. Me molesta, interrumpió Caldwell, con una mirada que cortaba como cuchilla. Algunos necesitamos concentrarnos en trabajo serio. Marcus sintió cómo le ardía la mejilla, no de vergüenza, sino de una rabia contenida. No por el hecho de que le pidieran silencio, sino por la forma en que lo exigían. Como si dos chicos, especialmente él, fueran una molestia innecesaria. Pero una vez más se tragó la reacción, como le habían enseñado. Calma, sin confrontación. No quería que lo etiquetaran como el chico negro enojado. Sophie, sin embargo, no lo dejó pasar. Levantó una ceja. Hemos estado hablando muy bajito. Puede usar los audífonos. O sus oídos. La elección es suya. Caldwell se volvió, pero por sus ojos, Marcus lo supo. Esa conversación no había terminado. Un rato después, cuando las azafatas pasaron ofreciendo agua, Sofía aprovechó la oportunidad para empujar otro papel hacia Marcus. Este tipo tiene energía de Karen en nivel CEO. Marcus contuvo una carcajada. Escribió rápidamente: predicción. Va a decir, en mis tiempos no había privilegios en los próximos 30 minutos. Sophie respondió al instante: prepárate para el discurso sobre la tradición, los valores y la ética laboral. Mi tío lo da con frecuencia. El ambiente en la fila 16 parecía ligero, pero bajo el humor se escondía una verdad fría. El prejuicio existía, no a gritos, sino sangrando lentamente. La presencia de Marcus, sin decir una palabra provocadora, bastaba para que Caldwell se sintiera amenazado. Y el hecho de que estuviera hablando cómodamente con una chica blanca, inteligente y graciosa, hacía que las capas de la fachada de Caldwell comenzaran a caerse. Marcus lo sentía en la forma en que se movía, cómo reclamaba más espacio del asiento, mirando la pantalla de la tablet sin leer nada. Pero esta vez Marcus no se sentía solo. Sophie, sin necesidad de alzar la voz ni hacer grandes declaraciones, se quedó a su lado con solo estar ahí, con su sonrisa cálida, y por no apartar la mirada como tantos otros habían hecho antes. En esa cabina cargada se había formado la primera alianza. No con gritos, sino con sutileza y valentía silenciosa. Y eso haría que la tormenta que se avecinaba no pudiera aplastarlo tan fácilmente. El silencio después de los comentarios sarcásticos de Caldwell no duró mucho. Aunque nadie hablaba, la atmósfera en la fila 16 cambió de asfixiante a tensa, como una cuerda estirada al límite. Un pequeño toque podía romperlo todo. Amara Davis, la jefa de cabina, no era ajena a situaciones así. 11 años trabajando en el aire habían agudizado su sexto sentido. Sabía oír lo que no se decía, sentir lo que no se reconocía, ver lo que nadie quería mirar. Desde el galay del frente, mientras empujaba el carrito de bebidas por el pasillo, notó la tensión. Las miradas fijas, los movimientos rígidos, el espacio entre ellos estirado por una fuerza invisible. Nadie levantaba la voz, pero el ambiente en la fila 16 era claramente distinto. Amara echó un vistazo a la pequeña pantalla digital con los nombres. 16B, Marcus Williams, 16 años. 16C, Warren Caldwell, empresario. Una sola mirada bastó para entender lo que hervía bajo la superficie. Lo había visto antes.
Un adolescente negro, simplemente sentado en el lugar equivocado a ojos de alguien, convertido en una molestia para el resto del vuelo. Amara se acercó con su sonrisa profesional, la misma que había usado miles de veces. ¿Todo bien por aquí? Caldwell levantó la vista, su rostro pasando de frío a una amabilidad inquietantemente falsa. Oh, todo está bien. Solo tuvimos una conversación muy animada. Marcus asintió, con los labios apretados, evitando mirar a nadie. Sophie permaneció en silencio, con la mirada fija en el libro abierto frente a ella, su mano apretándolo con más fuerza de lo habitual. Amara no necesitó una respuesta verbal, solo asintió levemente. Si necesitas algo, solo presiona el botón de llamada. Pasaré con regularidad. Mientras continuaba empujando el carrito, lanzó una mirada rápida a James, un colega blanco con quien había trabajado durante 6 años. La fila 16 está mostrando señales. He visto ese tipo antes, respondió James. Revisaré cuando repartamos los refrigerios. Una coordinación silenciosa, fluida y precisa. Sin necesidad de registros, sin necesidad de ruido. Pero ahora, Marcus tenía a alguien que en silencio se ponía de su lado. Al fondo de la cabina, junto a la ventanilla en el asiento 23D, Michael Cabbage, un hombre mayor de unos 60 años, con cabello entrecano y ojos llenos de experiencia, también observaba. A diferencia de los otros pasajeros, que estaban con los auriculares puestos, dormidos o pegados a sus pantallas, Michael se mantenía erguido, con los ojos siguiendo silenciosamente todo desde el momento en que abordaron. No por curiosidad, sino porque veía cosas que muchos otros pasaban por alto, porque ya las había vivido. Vio cómo Marcus bajó la cabeza cuando Caldwell le golpeó el hombro, cómo Caldwell le lanzó una mirada fría cuando Marcus sonrió a Sophie, cómo el aire cambiaba sutilmente alrededor de un joven negro sentado en el medio de clase turista, como si se hubiera alterado el orden completo de la cabina. Michael Cabbage no sabía quién era Marcus. Solo sabía que la mirada de ese joven le recordaba a otra mirada, de un hombre a quien le debía la vida muchos años atrás, en una selva tropical en 1975. Y si no se equivocaba, Marcus podía ser el nieto de ese hombre. El vuelo continuaba, avanzando silenciosamente hacia el oeste, pero bajo los cielos tranquilos, bajo la carcasa de acero y los interiores lujosos, 3 capas de observación estaban convergiendo. Caldwell, el hombre que aún creía tener el control, pero que lo estaba perdiendo. Amara y James, los guardianes silenciosos, protegiendo la equidad con reglas profesionales y corazones atentos. Y Michael Cabbage, el que lo presenciaba todo, sin decir nada, pero observando con un propósito que nadie entendía aún. No hablaban, no se señalaban entre ellos, pero cada uno veía y recordaba. Porque hay cosas que, aunque no se digan, están claramente presentes en el aire, como una acusación silenciosa contra las injusticias heredadas de generación en generación. Las miradas de comprensión se habían ido, pero la sensación de estar siendo observado permanecía en silencio, pero ardiendo como fuego oculto bajo la ceniza. Después de casi una hora de silencio asfixiante, Caldwell se giró de repente hacia Marcus, comenzando con una pregunta aparentemente inofensiva. ¿A dónde vas, chico? ¿Vas a visitar a tu familia? Marcus se quitó los auriculares, manteniendo la voz serena. No, voy a participar en el Decatlón Nacional de Ciencias. Las finales nacionales. Caldwell asintió repitiendo. Ah, el Decatlón. Impresionante. Luego hizo una pausa y allí estaba. La máscara comenzó a agrietarse. Cuando yo tenía tu edad no había becas para nadie. Todo se basaba en el mérito, sin preferencias, sin privilegios. Su voz era uniforme, suave, como una conversación casual de cafetería, pero cada palabra que pronunciaba era como una aguja cubierta de terciopelo, clavándose profundamente en el aire entre las 3 personas sentadas allí. Marcus miraba hacia adelante, sin devolverle la mirada. Su corazón latía con fuerza, pero su voz seguía firme. Supongo que, en ese entonces, todas las salas de examen se veían bastante iguales. Sophie levantó la vista de su libro. Sus ojos brillaban con precaución, pero Caldwell simplemente soltó una risita, como si Marcus acabara de hacer un chiste. «¿Sabes?», continuó, «hoy en día la gente está tan enfocada en la diversidad, en la raza, en el género, que se olvidan de que hay blancos pobres que tienen que trabajar el doble. No. Solo que nadie crea programas especiales para ellos». Las palabras de Caldwell eran tan afiladas como un bisturí. No eran directas, ni duras,
pero dejaban claro que estaba negando la existencia de la injusticia sistémica, y sutilmente se posicionaba a sí mismo como la víctima olvidada en una sociedad demasiado progresista. Marcus respiró hondo. Una parte de él quería ignorarlo, pero otra parte, la parte que crecía con cada minuto en el cielo, ya no podía quedarse callada. Entiendo cómo se siente, dijo, pero el concepto de equidad no significa que todos empiecen desde la misma línea de salida. La equidad es cuando esa línea no se retrasa por el color de piel, el género o el lugar donde naciste. Caldwell soltó una risa seca. Suena como un discurso de una clase de ciencias políticas. ¿Dónde estudias? Una de esas escuelas privadas elegantes con beca por diversidad, ¿eh? Marcus se giró hacia él, y sus miradas se cruzaron. Entré a la escuela por mis calificaciones, por mi ensayo, por mi entrevista. Y si crees que el color de mi piel es un pase dorado, entonces tal vez no entiendes el precio que alguien como yo tiene que pagar para sentarse en este asiento. El aire se volvió más denso. Nadie discutió. Nadie alzó la voz. Pero la cabina pareció enfriarse unos grados. Sophie dejó su libro a un lado, con suavidad pero con decisión. Creo que lo que Marcus acaba de decir es completamente cierto. De hecho, creo que el sistema de acción afirmativa nunca ha sido suficiente para compensar generaciones que quedaron atrás. Las personas que son rechazadas no lo son por falta de habilidades, sino por sus apellidos, sus direcciones, el color de su piel bajo las luces del aula. Caldwell miró a Sophie. Su mirada titubeó por un breve momento. Tal vez no esperaba que una chica blanca joven defendiera al chico negro sentado en el medio. Eres muy joven para entender que este mundo ya no gira en torno a quién es tratado injustamente. Ahora se trata de represalias invertidas. La gente elige quién tiene una historia que contar, no quién trabaja más duro. Marcus apretó el borde de su asiento. Ese comentario, un intento de borrar todo su esfuerzo genuino, y el de tantos niños negros en este país, era el tipo de discriminación que más detestaba. No contenía insultos cargados de odio, pero sí distorsionaba la verdad. Levantó la cabeza, su voz baja pero clara. No todas las historias son sobre ser víctimas. Algunas historias son la verdad. Y cuanto más la niegas, más claro queda que no estás dispuesto a escuchar. Amara, de pie a un lado, giró la cabeza para mirar. Michael Cabbage, en la fila 23, cerró los ojos, pero escuchó cada palabra. Y Caldwell, en ese momento, ya no sonreía, ya no se burlaba, ya no dominaba la situación. Solo quedaba un hombre que por primera vez sentía su poder desafiado, no a través de una rebelión, sino de la inteligencia. Y eso era lo que lo hacía odiar a Marcus más que a nada. El silencio después de ese intercambio agudo, aún controlado, dejó a Marcus sintiendo que la cabeza le daba vueltas. El cansancio se colaba por sus músculos, no por la presión de la cabina, sino por la tensión constante de mantener la compostura, la cortesía y la dignidad, como una cuerda de arco estirada por demasiado tiempo. Se recostó en su asiento, cerró los ojos y permitió que su cuerpo se hundiera temporalmente en una calma frágil. Aún podía oír el zumbido del motor, los suaves susurros de los que estaban cerca, el leve silbido del viento rozando el avión, pero no escuchaba la voz de Caldwell. Al menos no en ese momento. 15 minutos después, Marcus despertó, notando algo extraño en el aire a su lado. Entrecerró los ojos y vio a Caldwell inclinado hacia el pasillo, hablando con el hombre del asiento 17I. Otro hombre blanco, de edad similar, vestido de forma casual, pero con ese aire de hombre de negocios. Te lo digo, decía Caldwell, su voz no era fuerte pero sí clara. Hoy en día, si eres un hombre blanco, heterosexual y trabajador, felicidades, eres el que se queda atrás. El otro hombre asintió, aparentemente de acuerdo. Exactamente. Mi nieto volvió de la universidad hablando del privilegio blanco. Mientras tanto, yo crecí pobre en Alabama, trabajando en el campo desde pequeño. ¡Qué privilegio! Caldwell soltó una risa desdeñosa. Exacto. Están enseñando a los chicos a avergonzarse de su color de piel. Culpa colectiva. Cultura woke. Eso no es progreso. Eso es destruir los valores tradicionales. Marcus giró el rostro hacia otro lado, pero cada palabra se sentía como una flecha atravesando el escudo de compostura que había intentado construir. Nadie lo señaló, nadie dijo su nombre, pero sabía perfectamente que la conversación giraba en torno a su presencia y la de Sophie, una chica joven atreviéndose a contradecir, un chico negro atreviéndose a ser inteligente. Esas palabras lo convirtieron indirectamente en una amenaza,
En la consecuencia de la cultura woke, lo convirtieron directamente en una amenaza, en un testimonio vivo de un orden que estaba siendo desafiado. Sophie también pareció escucharlo. Se giró hacia él y susurró. Suena como una conferencia secreta de los que quieren proteger la pureza de Occidente, ¿no? Marcus intentó sonreír, pero la sonrisa apenas rozó sus labios, como un rayo de sol roto en la tarde. El espacio en la cabina pareció encogerse, no por los asientos, sino por la atmósfera que había cambiado. Entre el zumbido constante del avión había murmullos dispersos, llenos de implicaciones, miradas de reojo, breves, que se desviaban rápidamente. Algunos pasajeros, no muchos, pero los suficientes para notarlo, habían comenzado a prestar atención a la fila 16. No intervinieron, pero observaban. Y como siempre, eligieron la seguridad del silencio por encima de la incomodidad de intervenir. De repente Caldwell se volvió hacia Marcus, como si acabara de darse cuenta de que estaba despierto. Ah, ¿estabas dormido? Pensé que aún estabas revisando tu presentación, probando que la gravedad también debería ser igual. Su tono estaba cargado de sarcasmo. No necesitaba gritar, ni ser vulgar, pero era lo suficientemente sutil como para que cualquier reacción pudiera parecer excesiva, demasiado sensible. Marcus levantó la mirada y sostuvo su mirada. Su voz fue baja, clara, pero sin ser fuerte. Estaba intentando dormir. ¿Podrías guardar tus argumentos para tu próxima reunión de grupo en LinkedIn? Por un momento, Caldwell se congeló. Luego soltó una risa. Pero esta vez la risa no tenía su habitual burla. Tenía un toque de incomodidad, como si se diera cuenta de que este chico ya no se iba a echar atrás. Que no tenía miedo. Volvió a mirar su tablet, tocando la pantalla con fuerza. Pero las palabras que corrían por la pantalla no podían ocultar la inquietud en sus ojos. En la fila 23, Michael Cabbage seguía observando. Desde los ojos de Marcus, desde la risa forzada de Caldwell, desde el sutil pero intencionado golpe de hombro cuando pasó la azafata. Sabía que la tormenta aún no había llegado, pero las nubes ya se habían reunido, y cuando estallara, nadie quedaría fuera de su alcance. El sonido que anunciaba que el avión había aterrizado sonó junto con el familiar mensaje del capitán. Acabamos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón abrochado hasta que el avión se haya detenido por completo en la puerta. Los pasajeros empezaron a moverse. El sonido de cinturones desabrochándose, mochilas sacadas de debajo de los asientos, y en el aire denso de la cabina, todos estaban ansiosos por escapar de aquella caja metálica voladora. Marcus se inclinó hacia adelante para sacar su celular del bolso, preparando un mensaje para su padre para avisarle que había aterrizado sano y salvo. Mientras movía la mano, rozó accidentalmente su codo con la bandeja plegable de Caldwell, donde había un vaso de cartón a medio terminar y una tablet encendida. Con solo un ligero toque, un poco de café se derramó, salpicando el borde de la tablet. Caldwell se levantó como un resorte. «Mira lo que acabas de hacer», pronunció cada palabra con los dientes apretados, su voz resonando por toda la cabina, que se quedó en silencio, sorprendida. Marcus se sobresaltó y rápidamente intentó ayudar a limpiar. «Lo siento, no fue mi intención. Déjame». «Lo siento, no fue mi intención. Déjame». Siempre no fue mi intención, ¿verdad? Eres ese tipo de persona, siempre causando problemas y echándole la culpa a las circunstancias. Sus ojos se abrieron, su rostro se enrojeció. Los pasajeros cercanos comenzaron a girarse hacia ellos. Sophie dejó de textear y levantó la vista de inmediato. «Estás exagerando», dijo. Su voz no era alta, pero sí firme. «Fue solo un pequeño accidente. No hay necesidad de gritar así». Caldwell se volvió bruscamente, con los ojos llenos de furia, el blanco de sus ojos claramente visible. «Ah, ya veo. Ahora es tu turno de defenderlo. Otra alianza progresista. A ver, déjame adivinar. Ahora viene el chico negro víctima, la chica blanca de buen corazón y el tío blanco tóxico». ¿Lo dije bien? Nadie respondió. Pero el ambiente ya estaba cambiando. Cambiando rápido. «Claramente. Basta», soltó Sophie ya sin mantener la calma. «Todo esto es culpa tuya. Eres tú el que invadió su espacio, el que lo insultó y lo discriminó durante todo el vuelo. Y ahora estás usando un accidente menor como excusa para...» «¡Cállate ya!», gritó Caldwell. «No me vengas con la carta racial». El sonido desgarró la cabina como un trueno. Una cabina antes silenciosa, llena de gente empacando, de pronto se congeló. Los que estaban de pie en el pasillo se detuvieron. Las manos que sostenían maletas se quedaron a mitad de camino.
Todos los ojos se volvieron hacia la fila 16. Marcus se quedó quieto, con los ojos muy abiertos, las manos aferradas al borde del asiento. No por miedo, sino porque estaba conteniéndose. La acusación, jugar la carta racial, no era solo una negación del dolor, era un empujón de regreso al lugar donde siempre lo habían puesto. El problemático, el demasiado sensible, el chico negro indisciplinado. Sophie se puso de pie de golpe, la voz temblándole de rabia. Aquí nadie está jugando ninguna carta. Eres tú quien está gritando en el avión. Eres tú quien lo ha estado agrediendo verbalmente desde el principio. Y eres tú quien no soporta que alguien, especialmente un estudiante negro, pueda ser inteligente, tranquilo y que no te tenga miedo. Estoy harto de que esta sociedad siempre culpe a gente como yo, gruñó Caldwell. Tengo derecho a reaccionar cuando me siento ofendido. En ese momento, el espacio pareció caer en caída libre. Nadie respiraba, nadie se movía y entonces una voz resonó. Calma, profesional, pero tan firme como el acero. Eso es suficiente, señor. Amara Davis se había adelantado, de pie al frente de la fila 16. Su rostro ya no era el de una azafata. Era el de alguien con control total de una situación crítica. El vuelo ha aterrizado. Los pasajeros están desembarcando. Si continúa causando disturbios, tendremos que llamar a seguridad del aeropuerto. Caldwell se volvió hacia ella, pero en ese momento dudó. Tal vez fue porque la mirada de Amara no era una súplica para que se calmara. Era la mirada de alguien que ya había lidiado con hombres como él antes, y que ya no tenía paciencia. Marcus aún no se había levantado. Sophie seguía a su lado con los ojos encendidos. Caldwell apretó los puños, su rostro cambiando de color, y en el silencio que siguió, se abrió una grieta más profunda entre ese hombre y el resto del mundo en la cabina. La máscara había caído, y esa mano blanca, antes acostumbrada a controlar, a ocupar espacio y a imponer con palabras, ahora temblaba, de ira o tal vez del miedo a algo más grande, perder poder. Parecía que la atmósfera estaba bajo control cuando Amara habló. Pero en un momento de confusión, mientras los pasos de los pasajeros continuaban, mientras Sophie se disponía a sentarse de nuevo, todo se quebró. Caldwell no dijo nada más. De pronto se inclinó hacia adelante, extendió la mano y abofeteó a Marcus con fuerza. El sonido retumbó como un látigo en el espacio cerrado. Marcus no tuvo tiempo de reaccionar. No pensó que las cosas escalarían tanto. El golpe le giró el rostro hacia un lado. Los audífonos cayeron al suelo. Su mejilla izquierda ardía como si alguien le hubiera presionado una plancha caliente contra la piel. No lloró, no gritó, no se defendió. Simplemente se quedó allí, espalda recta, ojos abiertos de par en par por el shock. Fue el silencio lo que hizo que la cabina llena de gente se sintiera como el vacío. Nadie se movió, nadie habló. El hombre sentado en el 17C, compañero de Caldwell, se quedó boquiabierto, pero no se atrevió a decir una palabra. Sophie estaba paralizada. Se levantó otra vez, pero esta vez sus manos temblaban, sus labios rígidos, incapaces de pronunciar palabra. Amara dio un paso atrás, no por miedo, sino para tomar el radio de emergencia. Su voz fue tan afilada como una cuchilla. James, tenemos una agresión física. Llama a seguridad de inmediato. Phyllis Cistern. Y entonces, con un solo movimiento, se rompió la atmósfera congelada. Michael Cabbage, desde la fila 23, dio un paso al frente. No tenía prisa. No gritaba. Pero su figura delgada y firme era tan sólida como una viga antigua que el tiempo no había podido desgastar. Cuando llegó, no preguntó nada. No pidió permiso. Simplemente se colocó entre Caldwell y Marcus, con la espalda hacia el joven, enfrentando directamente al hombre que acababa de golpearlo. Su voz no era fuerte, pero se escuchó más lejos que cualquier anuncio por altavoz. No lo volverás a tocar. Caldwell retrocedió medio paso, sorprendido por la intervención de un hombre al que no conocía. ¿Quién eres tú? Esto no te concierne. Michael no se movió. No necesitaba alzar la voz. Pero su mirada, profunda, brillante y dura, como el acero templado, dejaba claro que nadie se atrevería a interrumpirlo. Esto nos concierne a todos, dijo, cada palabra pesada como una piedra. Cuando un adulto ataca a un niño, cuando una persona blanca actúa como si el poder fuera un privilegio inherente, y cuando nadie se atreve a intervenir, entonces todos tenemos una responsabilidad. Estoy aquí para asegurarme de que el silencio no se repita. Caldwell se puso tenso. No por la amenaza, sino porque en los ojos de Michael vio algo que no podía explicar. Autoridad, no derivada de un cargo,
sino del mismo silencio que había carcomido su conciencia durante años. Eso era lo que realmente lo asustaba. Marcus seguía inmóvil con la mano en la mejilla, los ojos fijos en la espalda del hombre mayor que estaba frente a él. No sabía quién era, pero de algún modo entendía que su presencia lo había cambiado todo. Ya no se trataba de una sola humillación. Ya no era solo una bofetada. Era sobre toda una generación, una verdad, un rechazo firme a la violencia y al prejuicio. Y por primera vez desde que el avión había despegado, Caldwell se quedó sin palabras, sin excusas. Solo le quedó una mano temblorosa bajando lentamente, y una expresión que ya no podía ocultar su confusión abrumadora. En el silencio, decenas de pasajeros se quedaron quietos, testigos de un momento histórico, donde un niño negro fue abofeteado, pero no cayó, y donde un anciano dio un paso al frente, no por deber, sino porque su conciencia había estado esperando ese momento toda su vida. Caldwell bajó la cabeza, no por arrepentimiento, sino porque ya no tenía ninguna razón para seguir mirándose a sí mismo con orgullo. No había esperado que la bofetada, que creyó sería un castigo, terminara siendo el golpe final a la máscara moral que había llevado toda su vida. Mientras tanto, Michael, aún de pie entre Marcus y Caldwell, no apartó la vista del hombre que acababa de golpear al muchacho, y con una voz firme y serena comenzó a hablar. No con rabia, sino con un tono que se sentía denso, como si estuviera contando algo que había llevado en el corazón durante medio siglo. He visto a gente como usted muchas veces. Personas que creen que el poder se hereda, que el orden social es inmutable, que el color de piel y el dinero les dan derecho a hablar, mientras que a otros solo se les permite guardar silencio. En 1975, yo era un joven soldado estadounidense enviado a Vietnam. Una vez presencié cómo un compañero soldado, un hombre negro, era reprendido e insultado por un oficial superior justo en los barracones. Y no dije nada. La cabina estaba en silencio. Amara permanecía detrás y James acababa de aparecer desde el fondo del avión. Nadie interrumpió. No hablé porque tenía miedo. Pensé, si no me está pasando a mí, mejor no me meto. Creí que el silencio era una forma de sobrevivir. Pero estaba equivocado. Yo sobreviví, pero ese amigo mío, James Henderson, no lo hizo. El nombre hizo que Marcus levantara la cabeza. Frunció el ceño. ¿James Henderson es su abuelo?, preguntó Marcus en voz baja. Michael asintió levemente, con los ojos húmedos pero aún firmes, mientras miraba al pasado. Él me salvó la vida, Marcus. Durante una emboscada, me empujó dentro de una trinchera, cuando una granada explotó justo detrás de mí. Perdió mucha sangre y no recibió atención médica a tiempo. Y yo, nunca le conté a nadie que había sido discriminado por un oficial, que no recibió atención médica solo por ser negro. Viví con esa vergüenza durante 45 años. Guardé silencio para proteger mi carrera, mi familia, mi vida normal. Pero el precio de esa normalidad fue una deuda, no con los muertos, sino con los que siguen vivos. Michael se giró hacia Marcus. Su voz temblaba, no de miedo, sino porque la verdad finalmente estaba siendo liberada. No sé si tu abuelo alguna vez te lo contó, pero cuando te vi, cuando subiste al avión con esa mirada en los ojos, la misma mirada que James tenía hace tantos años, supe que ya no podía quedarme en silencio. No me levanté solo para proteger a un chico que fue abofeteado. Me levanté para devolver la voz que debía haberle dado a tu abuelo en 1975. Marcus lo miró. Sus ojos estaban enrojecidos, no solo por la bofetada, sino porque las palabras de Michael habían abierto una conexión inesperada entre el presente y el pasado, entre la sangre y la historia, entre un niño que aprendía a crecer y un anciano que intentaba perdonarse a sí mismo. Caldwell aún estaba allí, pero era casi invisible. En ese momento, las luces revelaban quién tenía realmente poder y quién solo vivía de un sistema de privilegios sin preguntarse nunca a quién estaba dañando. Michael dio un paso atrás, girándose completamente hacia Marcus por primera vez, y colocó una mano sobre su hombro. Hoy no solo conservaste tu dignidad, has preservado la dignidad de una memoria que yo creía haber perdido. Fuera de la cabina, la seguridad del aeropuerto esperaba. Amara se giró, asintiendo levemente. James, su colega, dio un paso adelante para ayudar a Caldwell a recoger sus pertenencias, pero él permanecía congelado, como si la gravedad se hubiera duplicado a su alrededor. Nadie necesitó gritar. Nadie necesitó llamarlo por su nombre, porque todos habían visto, con sus ojos, con sus oídos y con su corazón, lo que acababa de suceder. Y eso no se olvidaría. El avión se detuvo. La puerta se abrió.
Un capítulo acababa de terminar. Pero para Michael y Marcus, el verdadero capítulo apenas comenzaba. Cuando los agentes de seguridad entraron a la cabina, con sus uniformes azules y semblantes serios, Warren Caldwell no dijo nada más. No se resistió. No ofreció excusas. No hubo súplicas ni miradas arrepentidas. Solo el rostro vacío de un hombre que acababa de darse cuenta de que el mundo, que una vez creyó sólido, ahora se desmoronaba bajo sus pies. Un pasajero cercano, nadie sabía quién, había capturado todo el incidente con su teléfono. El video, de poco más de 2 minutos, desde la bofetada hasta el momento en que Michael se levantó, fue suficiente para encender un incendio en las redes sociales. Caldwell fue inmediatamente vetado de por vida por la aerolínea. Una decisión tomada solo unas horas después de que el video alcanzara las 500,000 comparticiones. La empresa para la que trabajaba, una corporación financiera global, emitió un comunicado interno. Estamos revisando la conducta fuera de servicio del señor Caldwell y su impacto en la imagen de la compañía. En menos de un día, el hombre que una vez se sentó erguido como si fuera dueño del mundo, se convirtió en símbolo de algo que la sociedad ya no aceptaba. Arrogancia envuelta en traje y poder. En otra parte del aeropuerto, Marcus, Michael y Sophie estaban sentados en una sala de espera separada, donde los agentes de seguridad tomaban sus declaraciones. Marcus estaba en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada, las manos entrelazadas. Nadie tocó la marca roja en su mejilla. Todavía estaba allí, claro, pero la herida interna era lo que realmente lo agotaba. Un joven oficial se acercó y colocó con cuidado un formulario de declaración y un aviso frente a él. Como eres menor de edad, necesitamos que confirmes si deseas presentar una denuncia oficial. Puedes consultarlo con un tutor, un abogado o... Tómate tu tiempo. No tienes que decidirlo ahora mismo. Marcus asintió, hablando suavemente. Gracias. Cuando el oficial se alejó, Michael se volvió hacia él. Su mirada no era invasiva, pero sí llena de preocupación. Estás dividido, ¿verdad? Marcus asintió. No lo sé. Parte de mí quiere llevar esto hasta el final, pero otra parte solo quiere dejarlo atrás. Concentrarse en la competencia, en el futuro. Si denuncio, esto me seguirá para siempre. Los medios, las entrevistas, las redes sociales. Pero si no lo hago, ¿realmente enfrentará consecuencias? Michael guardó silencio durante un largo momento. Las luces fluorescentes se reflejaban en las arrugas de su frente. Una vez, en un seminario sobre justicia, alguien preguntó, ¿la justicia es castigo o es sanación? No tengo una respuesta clara, pero aprendí algo. La justicia no siempre viene del tribunal. Viene de lo que hay en el corazón de una persona cuando sus acciones se alinean con su conciencia. Si denuncias, que sea por ti mismo, no porque alguien más lo exija. Y si no lo haces, que sea porque has perdonado, no porque te hayas rendido. Marcus permaneció en silencio. Miró a Sophie, que había estado allí todo el tiempo, firme, sin ceder ante las injusticias. Miró a Michael, un hombre que había pasado su vida esperando el momento de levantarse, y lo había encontrado ese día. Y finalmente se miró a sí mismo, el hijo de un líder de la FAA, a quien siempre le habían enseñado que a veces el silencio es sabio, pero hay momentos en los que uno debe hablar para que los demás sepan que estás viviendo, no solo existiendo. Necesito una noche para pensarlo, dijo Marcus en voz baja. Exactamente, sonrió Michael. Y tienes todo el derecho de hacerlo sin sentir presión de nadie. Esa noche, mientras la noticia se esparcía por las redes sociales y el nombre de Warren Caldwell aparecía en todos los titulares, Marcus se sentó solo junto a la ventana del hotel, mirando las luces brillantes de Los Ángeles. No sabía qué decidiría mañana, pero sabía una cosa. Hoy no había agachado la cabeza. Y ya fuera que denunciara o no, eso, para él, ya era parte de la victoria. A la mañana siguiente, el cielo de Los Ángeles seguía tan claro como si nada hubiera pasado. Pero para Marcus el mundo ya no se sentía igual. Al salir del hotel rumbo al lugar de la competencia, una brisa ligera le rozó la mejilla izquierda, donde aún se sentía el calor de la bofetada del día anterior. Pero la sensación que acompañó esa brisa ya no era humillación, era memoria, era advertencia. Y era un recordatorio de que se había mantenido firme. La noche anterior, antes de salir del aeropuerto, Michael le había entregado a Marcus una pequeña tarjeta de presentación. El papel gastado, pero la escritura aún nítida. Michael Cabbage, carpintero, contacto directo. Sin logotipo, sin cargo, sin redes sociales. Solo un nombre, un oficio y una mirada que había vivido lo suficiente entre el bien y el mal
como para entender lo que realmente importa. Cuando estés listo, le había dicho, llámame. Hay una historia que necesitas escuchar. No porque yo quiera contarla, sino porque tú necesitas oírla. La historia de tu abuelo. Y la mía. Marcus asintió, sin prometer, pero tampoco negándose, porque sabía, de alguna forma, que se había despertado una conexión invisible. No con palabras, sino a través de acciones. En el autobús que llevaba a los competidores al recinto, Marcus se sentó junto a la ventana. En sus manos tenía la presentación sobre ondas gravitacionales y colisiones de agujeros negros binarios, un tema científico complejo, pero en su mente pensaba en colisiones muy distintas. Entre generaciones, entre prejuicio y valentía, entre el pasado que no se había cerrado y el futuro que se estaba abriendo. Sophie se sentó a su lado, sin hablar mucho. Pero antes de bajar del autobús, le tomó suavemente la mano, apretándola con delicadeza. Pase lo que pase en la competencia, o si decides denunciarlo o no, ya ganaste el momento en que no agachaste la cabeza. Marcus la miró, luego asintió levemente. Tú también. Gracias por no quedarte callada. La competencia transcurrió sin problemas. Marcus presentó con claridad, con coherencia. Y cuando los jueces le preguntaron sobre la conexión entre la física y la sociedad, sucedió algo inesperado. Marcus no evitó la pregunta. No contó la historia del incidente en el avión. No mencionó ningún nombre, pero habló de colisiones que no pueden medirse con máquinas, pero que son lo suficientemente fuertes como para cambiar la trayectoria de una persona. Esa tarde, cuando terminó la competencia, Marcus sacó la tarjeta de presentación de su chaqueta y marcó el número. Michael respondió tras 3 timbres. Soy yo, Marcus. Estoy esperando. ¿Estás libre? Vivo y libre para decir lo que debió haberse dicho hace mucho tiempo. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca de Venice Beach, sin lujos, sin multitudes. Marcus llegó primero. Michael llegó después, con un sobre delgado en la mano. Dentro hay una carta que tu abuelo me escribió en 1976, pero que nunca respondí. Marcus la tomó sin abrirla de inmediato. Michael miró por la ventana, donde el atardecer empezaba a teñir el mar de rojo. Hay deudas que no se pagan con dinero, sino con acciones. Ayer no me levanté solo por ti. Me levanté para ser digno del acto que salvó mi vida a manos de tu abuelo. Y hoy te lo digo para cerrar un capítulo de la historia. Pero tú eres quien decidirá si abre uno nuevo. Afuera, el océano seguía golpeando con sus olas, como si nunca hubiera conocido bofetadas, silencios ni dolor humano. Pero en ese momento, entre un hombre que había guardado silencio durante 45 años y un chico que acababa de aprender a hablar, algo cambió para siempre. La continuación. Nadie elige cuando nace. Nadie puede deshacer los errores de la generación anterior. Pero cualquiera puede ser quien se levante cuando le llegue el turno. Cuando Marcus salió de la cafetería, la tarjeta de presentación seguía en su bolsillo. Pero ahora ya no era la promesa de un anciano, sino una certificación de una nueva generación. Lista para vivir, lista para hablar, lista para avanzar. No por el pasado, sino porque el futuro necesita personas que se atrevan a levantarse. En un avión sobre las nubes, una bofetada reveló las capas más profundas del prejuicio. Pero también fue allí donde el coraje venció a la rabia, el intelecto venció a la arrogancia, y un hombre que había callado durante 45 años eligió levantarse para proteger a una nueva generación. La historia de Marcus y Michael no fue solo un incidente aislado. Fue un recordatorio de que la justicia no llega con los gritos más fuertes, sino con las acciones correctas en el momento adecuado. ¿Y tú? Si estuvieras sentado en esa cabina de avión, ¿te quedarías en silencio o te levantarías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Queremos escuchar tu voz. Si esta historia te tocó, dale like, compártela para difundir su valor y suscríbete al canal para no perderte historias reales e inspiradoras como esta. Porque a veces solo se necesita una persona que se levante y eso basta para cambiarlo todo. Nos vemos en el próximo video.